Muy buenas chicos, quiero daros la bienvenida a este nuevo episodio que se llama Un chai con Ravi, un chai conmigo. Y bueno, que no penséis que esto está vacío. Uy, perdón, que se me ha caído un poco. Bueno, en este caso, en este episodio, vengo a comentaros de una manera un poco más distendida aspectos útiles del hospital, experiencias que yo he tenido, cagadas que he cometido sobre todo, y casos clínicos que me parecen muy interesantes. Así sobre todo para que vayáis entendiendo un poco cómo es la dinámica del hospital, sobre todo cuando sois residentes, que cambia un poco de cuando sois estudiantes, cambia un poco bastante, pero no mucho, y con algún caso clínico chulo para que lo vayamos correlacionando y este vídeo también tenga valor para vosotros, ¿vale? Que sea distendido, pero que bueno, por lo menos consigamos aprender algo y consigamos sacar algo en claro. Entonces, estas primeras semanas de hospital han sido la verdad que bastante distendidas. En principio ha habido cursos, aunque todavía nos quedan muchos cursos sobre prescripción, cursos sobre salud laboral, cursos sobre protección radiológica, hemos dado cursos sobre los programas informáticos del hospital. Son muchos cursos introductorios que todavía nos hacen, pues bueno, intentar integrarnos un poco en este ambiente. A mí me ha tocado empezar a rotar por medicina interna. Para mi sorpresa, alguna personilla ya me conocía ahí porque había visto mis vídeos de internet, así que me alegro un montón y me dijo que estaban bien, así que bueno, me alegro de que un profesional de la salud diga que mi contenido es educativo y que le ha gustado. Entonces, en la planta, sobre todo en medicina interna, hay un tipo de pacientes que a mí me traían de cabeza cuando era estudiante. Y eran este tipo de pacientes que tenían EPOC, tenían insuficiencia cardíaca y venían a la urgencia por disnea. Entonces, esto es un poco de la sala de agudos de mi hospital, más que de medicina interna, pero también nos los encontramos en medicina interna. El caso que os cuento es el de una señora mayor con un EPOC, pues estadio bastante avanzado, un GOL 3, con insuficiencia cardíaca también, hija 2, 3, que estaba muy ahí, controlada entre los cardiólogos, los neumólogos, los nefrólogos, porque también tiene la función renal tocada, que acude por disnea. Entonces, claro, esta disnea es complicada de valorar, porque a ti te dicen, doctor, me falta el aire. Entonces tú dices, ¿y qué va a ser, el EPOC o va a ser lo otro? Le escuchas y dices, bueno, venga, vamos a escucharla, que seguro que la exploración nos da un poco la idea, ¿no? Esta señora, como ha fumado durante muchos años, puede ser un poco bronquítica crónica, vamos, de hecho lo era en mi caso, pero aún así tenía muchísimo aire, tenía parte de enfisema. Entonces yo los tonos cardíacos, los auscultaba muy apagados, pero muy apagados. Además tenía un panículo adiposo prominente, por lo cual tampoco podía auscultar bien a esta paciente. Entonces se me hizo complicado y dije, bueno, vamos a ocultar en los pulmones. No escuchaba absolutamente nada en los pulmones. Algún roncus, alguna sibilancia, que quizá me pudieran indicar hacia algo pulmonar, pero no llegaba a ser algo pulmonar. Bueno, pues dije, esto es el momento de hacer la placa para ver un poco y hacer la analítica, ¿no? Para que la placa me diga un poco que si tiene un edema, si tiene un poquito de redistribución, si tiene líneas B, qué tiene esta paciente, o si tiene algún infiltrado, si ha regudizado un poco el EPOC, qué tiene exactamente esta paciente. Y sobre todo pedir el famoso NT-proBNP, que es un poco lo que me iba a decir si esto era insuficiencia cardíaca o no. Una de las cosas que pasa cuando eres R1, es que lo primero, cuando cuentas a un paciente, no pides con el número de historia. Entonces tú cuentas a un paciente súper motivado y te dicen, vale, pero ¿qué número de historia es? Y dices, espera, que tengo que mirar el programa. Coges, tienes que parar un momentito y mirar el programa. Pues otra de las cosas que hacemos es no mirar los informes previos. Nosotros llegamos allí pensando que el paciente se acuerda absolutamente de todo y no nos miramos los informes previos. Entonces, cuando yo pedí estas dos pruebas, lo primero que me fui es al NT-proBNP, porque yo estaba seguro de que esto me iba a dar una respuesta fehaciente, porque esto en el MIR había sido así y yo sabía que un NT por encima de 300, 400 ya me hacía pensar mucho en causa cardiogénica. Entonces vi un NT-proBNP de 630 y dije, ya está, ya tengo el diagnóstico hecho. ¿Qué es lo que pasa? Que vi la placa y no concordaba la placa. La placa no era de fallo. La placa no tenía edema agudo de pulmón, no tenía evidentemente edema agudo, no tenía redistribución vascular, no tenía nada de eso, no era una placa congestiva. Entonces me dio por mirar sus antiguos informes. Y es que la señora tenía 630 de NT-proBNP, pero es que en las analíticas anteriores tenía 600, 580, 615. Entonces, claro, no me llegaba a solucionar nada. ¿Vale? Entonces, yo normalmente sufría un montón con este tipo de pacientes. El NT-proBNP en ellos, muchas veces, en los pacientes que son obesos, no se eleva del todo. ¿Vale? Esta paciente, por cierto, al final le acabamos poniendo tanto furosemida, porque al parecer le comentamos la placa con rayos y sí que se veía congestión, que yo no veía muy bien, y le colocamos también algunos inhaladores porque escuchamos pitos y bueno, pues por cubrir un poco la parte de neumo, ¿vale? No tenía sputo, no tenía estos famosos criterios para colocar antibiótico a un paciente con EPOC agudizado, y bueno, la paciente al final acabó yendo bien, no sé exactamente si fue por la furosemida o fue un poco por los inhaladores, pero bueno, la paciente fue bien. Y lo que os quería decir es que el NT-proBNP clásicamente se encuentra falsamente disminuido o falsamente no aumentado en los pacientes obesos. Entonces, uno de los parámetros que se ha descubierto que tiene utilidad, como os enseño ahora en la pantalla, es el CA125.
Entonces el CA125 es un parámetro muy útil para este tipo de pacientes porque nos indica si ellos están congestivos y nos puede dirigir un poco la terapia diurética y nos puede, es un marcador de congestión, vaya, que se ha descrito recientemente, lleva varios años un poco tonteándose con él, pero ahora han salido bastantes artículos y está bastante de moda. Así que bueno, lleva ya un tiempo. Así que CA125, recordadlo, que si no eleva el NT-proBNP puede ser un marcador interesante en este tipo de pacientes. Y el CA125 seguro que os suena. A mí me suena mucho del cáncer de ovario. Os lo digo porque también hemos tenido en estas semanas pacientes con cáncer de ovario. Entonces, es muy útil que sepáis en ellos que hay un algoritmo muy útil que es el algoritmo que se llama ROMA4, ¿vale? Que es Risk of Malignancy Algorithm, ¿vale? Que es un algoritmo para ver la malignidad de masas ováricas. Básicamente se basa en cuánto valor tienen los parámetros de CA125 y de HI4, ¿vale? El famoso parámetro epididimario del epididimo humano, pues estos dos parámetros dan al final un porcentaje que nos dicen, según si están altos o bajos, si esta masa ovárica tiene mayor o menor riesgo de ser maligna, ¿vale? Y es un algoritmo que se ha probado hace un par de años, se describió incluso en un congreso cuando yo estaba en cuarto de medicina, no, en quinto de medicina, en quinto de medicina, que yo organizé un congreso de ginecología, ya le iba a decir, y una de las ponencias fue prácticamente 15 minutos del algoritmo ROMA4, de las evidencias que tenía, etc. Así que quedaos con ello y que sepáis qué dos componentes tiene porque esto puede ser útil. Este tipo de pacientes muchas veces desarrollan astitis. Recordáis que la migración de las células tumorales a veces va en contra de las agujas de reloj, sigue un signo así, sigue una dirección así, disculpad. Y estos pacientes pueden presentar con astitis. Entonces, como veis en la placa que os muestro, esta placa es muy, muy significativa de astitis y os tenéis que quedar con ella, porque es la típica placa de abdomen que significa algo. Vale, yo cuando tenía las placas de abdomen, a mí no me recordaban a nada. Entonces, a mí me ponía una placa de abdomen y yo lo único que hacía era ver si tenía gas distal, y si lo tenía no estaba obstruido, y ver si la obstrucción era delgado o grueso. Pero para nosotros los mortales, que no somos radiólogos, tenemos un par de placas que sí que nos significan cosas. Os las voy a enseñar ahora, las que yo me he encontrado hasta el momento. Una de ellas es la placa de astitis, que si veis tiene un exceso de... iba a decir ecogenicidad, pero ahora no me sale la palabra, un exceso de realce en la periferia, ¿vale? Que es el líquido ascítico, y las asas quedan rechazadas en el centro, como podéis ver en la imagen. Entonces estas asas rechazadas hacia el centro y el resto totalmente lleno es muy muy típico de ascitis. Así que quedaos con esta imagen porque sí que es una de las imágenes que os podrían preguntar en el examen porque tiene sentido, porque significa algo, porque es fácil de ver. Y estos pacientes que tienen ascitis, en concreto tienen al final pues, edema prácticamente por todas partes, tienen edema perihepático, muchas veces los pilares diafragmáticos pues, se sueltan y empieza a aparecer algo líquido de ahí, con lo cual estos pacientes tienen afectación de los pulmones del líquido. Recordamos que la afectación de fibrotecoma y hidrotórax se llama síndrome de Meigs, ¿vale? Suele ocurrir con muchos tumores, pero bueno, en concreto es con el fibrotecoma ovárico, también vale con otros, como ya lo conocéis. Y es interesante. Entonces, quiero que os quedéis con este vídeo que os voy a poner ahora, donde podéis ver, si fijáis, líquido en las asas, entre las asas, edema interasas, y veis que están cortadas de manera transversal, con lo cual parecen prácticamente círculos, y veis que flotan, y pues eso, este paciente tiene ascitis. Entonces es muy útil que conozcáis estos parámetros porque a mí me parecieron de bastante utilidad y son placas que a mí me ayudaron mucho a desenvolverme en la urgencia y sobre todo en la planta, ¿vale? Te lo van preguntando y tú vas sabiendo qué es. Entonces, hay un par de electros que recopilé también durante mis primeras semanas que me gustaría contaros, y este es el primero. No tengo mucho que contaros de este primero, sino que simplemente si no os suena de nada este tipo de imagen en un paciente de 90 años que se pone rápido, os sugiero que veáis mi vídeo de Atlas de electrocardiograma avanzado que os dejaré en la descripción, porque este es un paciente que está conduciendo con aberrancia, tiene una conducción frecuencia dependiente en bloqueo de rama derecha. Este paciente, cuando no tenía ningún bloqueo de rama derecha, de ningún bloqueo de rama izquierda, vamos, documentado, y cuando se pone rápido conduce con rama derecha. Se le frena a este paciente y cuando conduce lento vuelve a conducir normal, con el QRS estrechito, perfectamente. Y esto es algo muy curioso, ¿vale? Os lo digo porque las taquicardias supraventriculares también podrían conducir así y bueno, tengo bastantes ejemplos muy curiosos de una FA preexcitada y de otra serie de parámetros que las tengo en el vídeo de Atlas de electrocardiograma avanzado, así que de verdad échale un ojo porque merece la pena. Otro electro, como podéis ver aquí, es este electro que os enseño, ¿vale? Que es de un paciente que tenía el ST, tenía elevación del punto J en las derivaciones precordiales, como podéis ver aquí, pues si os fijáis, sobre todo en V2, V3, tiene elevación de este punto J. Entonces era un paciente que había ingerido anabolizantes. Y bueno, pues tenía este electro. Entonces nosotros nos asustamos y pedimos troponinas, seríamos troponinas, y frenamos a este paciente que tiene una taquicardia supraventricular y lo frenamos con metoprolol.
Este paciente se puso a 80 y, bueno, al final empezó a hacer unos cambios inespecíficos de la repolarización, ¿vale? Empezó, su electrobasal no lo teníamos, pero de repente cuando este paciente estaba a 80 seguía en ritmo sinusal. Si os fijáis aquí está taquicardia sinusal, ¿vale? Esto puede ser un ritmo un poco confuso porque es verdad que va clavado a 150, entonces nosotros siempre que vemos 150 pensamos en un flutter, ¿no? En un flutter 2-1. Pero este paciente tenía 25 años, ya sabes que la frecuencia cardíaca máxima estos pacientes la pueden tener bastante más alta que los abuelitos. Entonces, bueno, las taquicardias sinusales que se suelen ver con 130, 140, pues este paciente perfectamente la podía haber hecho con 150. Si nos fijamos atentamente vemos muescas aquí en V1, muescas incluso en la tira de ritmo que nos hacen indicar que hay PES por ahí. Entonces, vamos, lo comentamos con el equipo de cardio también y les impresionó también taquicardia sinusal. Entonces a este paciente le seríamos troponinas que fueron normales, a este paciente le pedimos un dímero D por si acaso, este paciente no estuvo en ningún momento con dolor. Y este paciente, pues bueno, acabó saliendo el dímero D normal y se acabó yendo a su casa, ¿vale? Si tenía palpitaciones o lo que fuera, le mandamos para que se estudiase la consulta, pero en principio este paciente estaba normal. Y os lo traía para que vieseis, efectivamente, lo primero que no todo taquicardia de 150 es un flutter, esta no era un flutter, y sobre todo la elevación está al punto J, que luego el paciente normalizó, y de hecho su electrobasal tenía un patrón de elevación del ST cóncava en V5, V6, D3 y AUF. O sea que también nos asustamos porque dijimos, Dios, ¿por qué se ha quedado el ST elevado? Pero bueno, esto creo que era un patrón de repolarización precoz que tenía el paciente ya de por sí basal y sin clínica, sin absolutamente nada, pues no le prestamos mayor atención. Otro electro que me gustaría enseñaros es este electro, que es bastante interesante, que es de una paciente que ingirió 2 blisters de tranquimacin, que es, si no recuerdo mal... Dios, se me olvida, es una benzo, ahora no me acuerdo cuál era, luego lo busco y lo pondré. Entonces, esta paciente, pues bueno, lo más significativo en estos pacientes que hay que medir siempre, sobre todo ver el ritmo, ¿vale? Esta paciente todavía no había llegado a estar bradicárdica, y esta paciente tenía un alargamiento del PR, un bloqueo AV de primer grado, ¿vale? Y esto es importante que lo veáis. ¿Por qué? Porque en los electros muchas veces hay artefactos, y en este caso había un artefacto. Esto nos lo van a poner en el examen MIR, pero es muy interesante que lo veáis. Si cogéis un compás o si cogéis un folio y medís el RR, la distancia entre los QRS es siempre constante. Pero si os fijáis en la tira de ritmo, presenta la primera P que hay delante del QRS es muy rara. Sobre todo aquí, mirad, en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, en el sexto QRS parece que hay como 2 montañitas en la P. Séptimo, octavo, noveno, décimo. Antes del décimo QRS hay 2 montañitas en la P. Sin embargo, esto no pueden ser P bloqueadas, porque si fuesen P bloqueadas la paciente iría mucho más lento, no con un escape a 60 y pico latidos por minuto que tiene, ¿vale? Creo que tiene 64, 66 latidos por minuto. Entonces, bueno, que sepáis que esto es un artefacto, que la paciente presentaba un bloqueo de primer grado con alargamiento del PR, y sobre todo ver que en estos pacientes hay que medir el famoso y olvidado QT. El QT es muy importante, y si existe QU se mide con la onda U como límite, ¿vale? Por eso los pacientes con hipopotasemia tienen el QT alargado, a expensas del QU, de este intervalo QU. Entonces esta paciente tiene un intervalo prácticamente de 440, si lo corregimos por la famosa fórmula de Bassett era 450, que en mujeres sabéis que todavía no es patológico. Y bueno, sin más, simplemente deciros que, bueno, que estos pacientes muchas veces se nos pasa a medir el QT y es importante saber que estos pacientes, si tienen un QT largo o si tienen riesgo de tenerlo, deberían de estar monitorizados con telemetría, ¿vale? Telemetría son prácticamente 3 electros, 3 parches de los electros para que el paciente se le vean 3 derivaciones, o bueno, se puede hacer también con una derivación o con 2 derivaciones, y tenerlos constantemente monitorizados, ¿vale? Porque este paciente a mí no me sirve que me traigáis un electro, por ejemplo, con un QT normal. Yo tengo que ver si después de 10 minutos o después de 5 minutos este paciente lo va a empezar a alargar poquito a poquito, ¿vale? Entonces, para eso estos pacientes tienen que estar monitorizados. No nos vale con un electro, tenemos que tener una visión constante de este tipo de pacientes. Y aquí os dejo con este algoritmo sobre qué tipo de fórmula utilizar para corregir el QT, ¿vale? Quizás esto es un poquito avanzado, pero bueno, esto viene muy bien en la urgencia y esto es algo que normalmente solemos pasar por alto, ¿vale? Porque sí es cierto que la fórmula de Bassett es la más conocida, ¿vale? Y otra fórmula que en vez de utilizar como denominador la raíz cuadrada del RR, utiliza la raíz cúbica del RR, que ni vamos a nombrar, no vamos a decir el epónimo, y tampoco nos interesa usar, la que se utiliza es el Bassett, pero es que el Bassett se utiliza en frecuencias cardíacas normales, de 60 a 100 latidos por minuto, ¿vale? En cuanto tenemos bradicardia, cuando tenemos taquicardia, tenemos la fórmula de Framingham, que es la más conocida y la que sale en todas las calculadoras de internet. Esto os lo digo porque ya he comprobado yo la mayoría de los 7 primeros resultados de Google de las calculadoras de internet. Vale, ya me ha tocado en la urgencia calcularme el QT y ver si estaba infra o estimando la taquia o la bradicardia respectivamente. Entonces está la fórmula de Framingham, también otra fórmula que se llama la de Hodges, que es una fórmula lineal, que tampoco quiero entrar mucho en ella, si os aparece, que sepáis que es similar a la de Framingham. Y nada, simplemente saber que, bueno, QT corto se define generalmente, aunque depende un montón de dónde lo mires, pero bueno, generalmente QT corto es por debajo de 0,34 segundos y QT largo en hombres es por encima de 0,45 segundos y en mujeres por encima de 0,47 segundos, que esta mujer, como veis, no lo tenía.
Causas de QT corto que nos podríamos plantear, bueno, síndrome del QT corto, evidentemente, hipercalcemia, hipercalemia e intoxicación digitálica. Estas son cosas que quiero que tengáis en cuenta. Y también otras causas causas de QT corregido largo. En este caso tendríamos el síndrome del QT largo. Entonces, estas son las cosas que principalmente os quería enseñar. Y quiero acabar esta parte del vídeo, con una pequeña placa que me parece muy interesante. Y quiero que paréis el vídeo un momento cuando os ponga la placa, que os voy a poner ahora, y me digáis qué alteración veis que tiene este paciente. Bueno, esta alteración es para radiólogos profesionales, ¿vale? Tampoco no es así, ¿vale? Pero es muy importante que sepáis que este paciente tiene borrada la línea derecha del psoas. ¿Puede ser normal? Bueno, esto generalmente si os lo ponen en el MIR no creo que sea normal, ¿vale? Os lo van a poner para que no sea algo normal. Esto lo comentamos con radiología, nos dijeron que en principio no encontraban nada, que habría que seguir estudiando a la paciente, etc. Pero fijaos qué bien se ve la línea del psoas izquierda y qué mal o qué no se ve la línea del psoas derecha. Y esto es importante que lo veáis, es importante que sepáis reconocerlo y es un patrón que es relevante. Detectar la línea del psoas es algo que te enseñan en tercero, en cuarto de medicina, cuando das rayos, cuando pasas por el hospital, cuando vas a ver tu primera placa de abdomen. Así que esta es la típica placa que se te olvida después de 8 meses sin haber tocado nada de medicina y nada del MIR y te la comes con patatas como me la comí yo. Entonces, nada chicos, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero que estos casos clínicos os hayan resuelto algo, os sirvan, os sean de utilidad. Y sobre todo que me contéis qué pensáis de esta sección. También tengo pensado introducir temas mucho más distendidos, sobre todo temas de cómo funciona el hospital, temas sobre todo de cooperación y medicina, que conozco a bastante gente que lo está haciendo y me gustaría la verdad que hacerles entrevistas. Así que nada, ya sabéis que a mí si me dejáis sin rienda, me dejáis aquí con rienda suelta, sin rienda suelta yo me meto y me pongo a hablar de medicina sin que pare, pero bueno, también quiero meter algún tema más distendido y algún tema que os haga ver la medicina desde una manera también más humana y distinta, que no solo sea la del MIR, ¿vale? Que también alternemos un poco esta serie de cosas. Así que depende de cómo os haya parecido este episodio, depende de a dónde queráis que se dirija este tipo de vídeos, por favor, dejadmelo en los comentarios, de verdad que lo aprecio muchísimo, aprecio un montón vuestro feedback y lo voy a tener en cuenta para el siguiente vídeo. Así que gracias y un saludo. Gracias por verme.